Libro primero, capítulo 3. Ciro, en efecto, hasta los 12 años, o un poco más, recibió el tipo de educación expuesto antes, y se mostraba continuamente superior a los de su edad, tanto en la rapidez de aprender lo que debía, como en la nobleza y valentía con que hacía todo. Después de esta etapa, Astiages mandó a buscar a su hija y al hijo de ésta, porque deseaba verlo, pues había oído que era un niño modelo. Vino así Mandane junto a su padre, llevándose con ella a su hijo Ciro. Y nada más que llegó, y Ciro supo que Astiages era el padre de su madre. Enseguida, puesto que era un niño de natural cariñoso, se puso a abrazarle y besarle como si se tratase de alguien con el que se hubiese criado y que formase parte desde hacía tiempo de sus seres queridos. Le encontró adornado con los ojos pintados, las mejillas coloreadas y con cabellos postizos, lo cual era habitual entre los medos. Todos estos usos, en efecto, son propios de los medos, así como las túnicas de púrpura, los caftanes, los collares alrededor del cuello y las pulseras en los brazos, mientras que entre los persas que vivían en su país, todavía ahora los vestidos son mucho más corrientes y las costumbres más sencillas. Así, al ver el ornato de su abuelo, quedándosele mirando, dijo: «Madre, qué hermoso es mi abuelo». Y al preguntarle a su madre cuál de los dos se encontraba que era más hermoso, su padre o su abuelo, Ciro contestó así: «Madre, mi padre es con mucho el más hermoso de los persas. Sin embargo, de los medos, de cuanto yo he visto en los caminos y en la corte, mi abuelo es con mucho el más hermoso». Abrazándole en respuesta, Astiages le hizo revestir con una hermosa ropa y le honraba y adornaba con collares y pulseras. Y si salía a algún sitio, le llevaba en un caballo de bridas de oro, tal como él acostumbraba a pasearse. Y Ciro, como era un niño amante de la belleza y de la distinción, estaba muy contento con sus vestiduras y enormemente feliz de aprender a cabalgar, ya que entre los persas, por el hecho de ser difícil criar caballos y cabalgar en un país que es montañoso, era muy raro incluso ver un caballo. Un día que Astiages estaba comiendo con su hija y con Ciro, y quería que el niño disfrutase lo más posible con la comida, para que no echase de menos su casa en absoluto, le hacía traer requisitos y toda clase de salsas y platos. Y dicen que Ciro dijo: «Abuelo, ¿cuánto trabajo tienes en la mesa? Si te es preciso alargar la mano a todas esas fuentes para probar esos alimentos tan variados». Y que dicen que dijo Astiages: «¿No te parece que este banquete es mucho más hermoso que el de los persas?». Y se dice que Ciro contestó a estas palabras: «No, abuelo, entre nosotros el camino para saciarse es mucho más sencillo y más directo que entre vosotros, pues a nosotros nos llevan a esta meta pan y carne. En cambio vosotros pretendéis llegar al mismo punto que nosotros, pero
después de dar muchas vueltas arriba y abajo, con dificultades llegáis a donde nosotros. Hacía tiempo que hemos llegado. Pero, hijo, dicen que dijo Astiages, todos estos rodeos no nos causan pesar. Si tú lo pruebas, te darás cuenta de lo agradable que es. Pero yo veo, cuentan que dijo Ciro, que también tú, abuelo, sientes asco ante esos alimentos. Y que Astiages le preguntó, ¿en qué te basas, hijo, para decir esto? Porque cuentan que dijo, yo veo que cuando coges pan, no te limpias la mano en absoluto. En cambio, cuando tocas alguno de esos alimentos, enseguida te limpias la mano en la servilleta, como si te causase pesar que estuviese llena de esas sustancias. Y que Astiages contestó a esto, si en verdad piensas así, hijo, come al menos carne, para que regreses a casa hecho todo un mozo. Y diciendo esto, le hacía servir abundante carne de caza y de la de todos los días. Y cuentan que Ciro, al ver tal cantidad de carne, dijo, ¿acaso me das toda esa carne, abuelo, para que haga con ella lo que quiera? Sí, por Zeus, hijo, te la doy. Cuentan que dijo. Y que entonces Ciro, tomando la carne, que la distribuía entre los servidores de su abuelo, dirigiéndose a ellos uno por uno. A ti te doy esto porque pones mucho interés en enseñarme a cabalgar. A ti porque me has dado una jabalina que tengo todavía. A ti porque cuidas muy bien al abuelo. A ti porque honras a mi madre. Así iba haciendo hasta que repartió toda la carne que había recibido. Y a Sacas, mi copero, dicen que dijo Astiages, al que yo tengo en gran estima, no le das nada. Sacas, en efecto, era hermoso y tenía el honor de introducir a los que preguntaban por Astiages e impedir la entrada de aquellos que él no juzgase oportuno dejarlos entrar. Y cuentan que Ciro le preguntó impetuosamente, como un niño que aún no tiene miedo de nada, ¿pero por qué, abuelo, le tienes en tanta estima? Y que Astiages, en son de broma, le dijo, ¿no ves con cuánta nobleza y compostura escancia el vino? Los coperos de esos reyes escancian el vino con elegancia, lo sirven con pulcritud, dan las copas llevándolas con 3 dedos y las entregan de modo que al que va a beber le facilitan lo más posible el coger la copa. Ordena entonces, cuentan que dijo, abuelo, a Sacas que me dé la copa para que también yo te conquiste, escanciando con elegancia para que tú bebas, si es que soy capaz. Y que él ordenó que se la diese. Y que Ciro limpió la copa también como él había visto a Sacas, y que adoptando una pose tan adecuada y de tan buenas maneras, acercó la copa y se la ofreció a su abuelo, de tal manera que hizo reír mucho a su madre y a Astiages. Cuentan entonces que Ciro, echándose a reír, se subió a las rodillas de su abuelo y le besaba a la vez que decía,
Estás perdido, Sacas. Voy a echarte de tu cargo, pues voy a escanciar el vino mejor que tú. Y, además, yo no me beberé el vino. Los escanciadores de los reyes, en efecto, cuando dan la copa, sacan de ella con el cazo un pozo, lo vierten en la mano izquierda y lo prueban para que no les sirviese de nada si hubiesen puesto veneno en la bebida. A las palabras de Ciro, Astiages dijo, siguiendo la broma: Ciro, ¿cómo es que tú, que estás imitando en todo lo demás a Saca, no has probado el vino? Porque, dijo, yo tenía miedo, por Zeus, de que en la gran copa se hubiesen mezclado venenos. Pues también cuando tú invitaste a tus amigos en las fiestas de tu cumpleaños, yo me di perfecta cuenta de que él os había echado venenos. ¿Y cómo te diste cuenta de esto, hijo? Dijo, porque por Zeus yo vi que a vosotros os fallaba la cabeza y el cuerpo, puesto que, en primer lugar, vosotros hacíais cosas que no nos permitíais hacer a nosotros los niños. Todos gritabais a la vez y no os enterabais de nada de lo que os decíais unos a otros. Cantabais de una manera muy ridícula y, sin escuchar al cantor, jurabais que cantaba muy bien. Y cada uno de vosotros hablaba de su propia fuerza. Pero cuando os levantabais para danzar, no solo no erais capaces de danzar con ritmo, sino ni siquiera de teneros en pie. Habíais olvidado completamente tú, que eras rey, y los otros, que eras quien mandaba. Fue entonces por primera vez cuando me di cuenta de que esto era la igualdad de palabra, lo que vosotros estabais haciendo, porque la verdad es que no parabais de hablar. Astiages dijo, pero tu padre, hijo mío, ¿no se emborracha cuando bebe? No, por Zeus, dijo. Pero ¿cómo lo hace? Apaga su sed y ningún otro mal le ataca. Yo creo, abuelo, que es que él no tiene un sacas para servirle vino. Su madre dijo, pero ¿por qué, hijo mío, te metes con sacas de esta manera? Ciro dijo, por Zeus, porque le odio, pues muchas veces que yo tengo ganas de correr al encuentro de mi abuelo, ese malvado me lo impide. Pero te lo suplico, abuelo, concédeme que yo pueda mandarle durante 3 días. A lo que Astiages respondió, ¿y cómo le mandarías? Ciro dijo, estaría de pie como él en la entrada, y cuando quisiera entrar a desayunar, le diría que aún no es posible ponerse a desayunar, porque Astiages está ocupado con otras personas, y si viniese después para la cena, le diría que se está bañando, y cuando tuviese ya muchísima hambre, le diría que está en los aposentos de las mujeres, hasta que lo torturase como él me tortura a mí, apartándome de ti. Todos estos buenos ratos les hacía pasar Ciro en la mesa. Durante el día, si se daba cuenta de que o bien su abuelo o bien el hermano de su madre necesitaban algo, era difícil que alguien se le adelantase en hacerlo, pues Ciro se sentía extraordinariamente contento en agradarles en lo que pudiera. Cuando Mandane se disponía a regresar de nuevo al lado de su marido, Astiages le pidió que dejase a Ciro,
Ella le contestó que quería agradar en todo a su padre, pero que le resultaba duro pensar en dejar al niño contra su voluntad. Entonces Astiages le dice a Ciro: hijo mío, si te quedas a mi lado, primero, Sacas no decidirá cuándo puedes entrar junto a mí, sino que cuando quieras entrar a mi lado podrás hacerlo, y yo sabré agradecerte tanto más cuantas veces más entres a mi lado. Después podrás montar mis caballos y todos los demás cuando quieras, y cuando te marches te llevarás contigo los que te apetezca. Además, en la mesa seguirás el camino que tú quieras, con vistas a tu sentido de la moderación. Después te doy las fieras que en este momento yo tengo en mi parque, y reuniré otras de todas las especies para que tú, en cuanto aprendas a montar a caballo, las persigas y las alcances con tus flechas, o con tus dardos como los hombres mayores. También te proporcionaré niños como compañeros de juego, y en todo lo demás que desees. Si me lo dices, no quedarás frustrado. Cuando Astiages dijo esto, la madre preguntó a Ciro si quería quedarse o regresar. Y él no tardó en contestar, sino que enseguida dijo que quería quedarse. Y cuando su madre le preguntó de nuevo que por qué razón, se dice que dijo: porque en casa, madre, soy y tengo la fama de ser el mejor de los de mi edad en el manejo de la jabalina y del arco. En cambio aquí yo sé muy bien que soy inferior a los de mi edad en el arte de montar a caballo. Y eso, madre, lo sabes bien, me molesta mucho. Y si me dejas aquí y aprendo a montar a caballo, cuando esté entre los persas, yo creo que venceré con facilidad a los buenos de allí en los ejercicios de a pie. Y cuando venga al país de los medos, intentaré aquí ser el mejor de los expertos caballeros de mi abuelo, para combatir a su lado en la caballería. Y que su madre le dijo: ¿y la práctica de la justicia, hijo mío? ¿Cómo la vas a aprender aquí si tus maestros están allí? Y que Ciro dijo: pero madre, la conozco ya a la perfección. ¿Cómo lo sabes? Se dice que preguntó Mandane, porque se cuenta que respondió Ciro: el maestro me ponía a juzgar a otros como si yo conociese ya perfectamente la práctica de la justicia, y te aseguro que solo en un proceso recibí una vez golpes por no haber juzgado rectamente. Este proceso fue más o menos así. Un niño alto que tenía una túnica corta, a otro niño bajo que tenía una túnica larga, se la quitó y le cubrió con la suya, y él se vistió la de aquel. Entonces yo, al juzgarles, sentencié que era mejor para ambos que cada uno tuviese la túnica que le iba bien. El maestro, ante esta respuesta, me dio un golpe y me dijo que cuando fuese encargado de juzgar sobre a quién le iba bien la túnica, debía obrar así. Pero tratándose de juzgar de quién era la túnica, afirmó que había que fijarse en esto: a quién pertenecía en justicia, al que la había quitado por la fuerza y la mantenía en su poder, o al que tenía la posesión por habérsela hecho o haberla comprado. Y añadió que, puesto que lo legal es lo justo y lo ilegal una violencia, él exhortaba siempre a quien juzgaba a pronunciarse conforme a la ley.
Así que ya ves, madre, que en cuanto a la justicia estoy ya perfectamente al corriente de todo. Y si necesitase algo más, el abuelo, concluyó, me lo enseñará también. Es que no se consideran justas las mismas cosas en el país del abuelo que entre los persas, dijo Mandane, pues él se ha hecho a sí mismo señor absoluto de todo lo que hay en el país de los medos. En cambio, entre los persas es norma el principio de igual dignidad. Y tu padre es el primero en hacerlo ordenado por la ciudad y en aceptar las normas. Y su medida no es su propia voluntad, sino la ley. En consecuencia, ten cuidado de que no perezcas a golpe de látigo cuando estés en casa, si regresases habiendo aprendido al lado de su abuelo, en lugar de los usos del principiado, los del señorío, en el sentido de pensar que el Señor debe estar por encima de todos. Tiene en cuenta, madre, contestó Ciro, que tu padre tiene una especial habilidad para enseñar a los otros a ser menos y no más. Es que no ves, continuó, que tiene enseñados a todos los medos a ser menos que él. Así que estate tranquila, que tu padre no dejará ir de su lado a nadie, ni siquiera a mí, que haya aprendido a reclamar más de lo debido. Fin del capítulo 3 del libro primero. Página 25.